¿Cómo le va? Buenas noches, un placer, loco, tenerlos acá con un vinito de por medio para poder charlar un poco de música. Y la verdad, yo lo decía afuera, hay veces que está bien charlar y hay otras que, como la vez pasada, el año pasado, que estuvieron acá con una acústica, hasta les pedí como un perro y le tocaron. Y está bien no tener esa presión, digo, tal vez de hacer algo como... Les pasa una nota de decir, tenemos que llevar la viola, pero uno está cansado, o la verdad que a veces no... Te digo la verdad... A través del tiempo, digo, para ir cumpliendo con ese tipo de cosas. O uno entiende que es un negocio, digo, que sabe el rol que tiene que hacer y por ahí lo tiene que cumplir y lo hace. Esta vez nos pasó. Generalmente vamos con las violas. Y sí, siempre lo hacen. Esta vez te digo que queríamos mostrar un poco el disco, queríamos aprovechar para que se escuche este disco, que estamos súper contentos. Es por eso nada más, pero es más, lástima que no la traje en el baúl, si no bajo corriendo, la agarro y te tocó algo, pero no la tengo ni siquiera abajo. Igual, vos sabés que no es una pelotudez lo que decís. No, Dani, no nos jode para nada. Somos guitarreros. No, pero de ya lo alma, sé, pero digo, no es una boludez lo que decís. ¿Sabés por qué? Porque, ¿cómo hace una banda hoy como Blues Motel para mostrar el disco en una radio? Por lo menos que se piquen 4, 5, 6 canciones. Es la única. Para el que está del otro lado. La única carta. No es algo tan simple hoy. Por ahí esa idea romántica de. Sí, somos una banda que tiene muchos años, que son parte del engranaje del rock argentino. Blues Motel, es decir, ya está, es decir, bueno, hicieron los libros. Y sí, están ahí. Y siguen estando. Pero es más complicado conseguir lugares para difundir un disco nuevo que armar un show acústico. Por eso te entiendo lo que decís. Pero ahora, gracias a estos espacios, a que vos nos llamás, por eso vos cuando nos decís, nos encontrás en el pasillo, decís gracias por venir, nos decís a nosotros. Y no, al contrario. Gracias a ustedes, porque bueno, es como que son nobles a la esencia de la radio, que es esa, es difundir a los artistas, que no solo son los que están en el espacio principal, con las discográficas, sino todos los demás. Bueno, por eso, insisto, gracias a ustedes. Y se disfruta muchísimo y se agradece de todo corazón. Pues sabes que se sorprenden mucho los blueseros grandes. Por acá pasan, bueno, a mí me gusta muchísimo el blues y pasan por acá muchos de ellos. Harman, Harrington, Jolis Walker, que estuvo el otro día, Bob Strasher, bajista de Muddy Waters, David Moore, qué sé yo, John Primer, guitarrista de Muddy Waters. Y se sorprenden que en una radio así se le dé pelota al blues. Y esos que vienen de Estados Unidos, donde la historia de la radio, más que nada la radio del blues, que fue la que después muchos ingleses como Keith Richards y Jagger toman, y aquellos viejos discos, que me decían que tampoco hay lugar. Que es rarísimo que una radio por ahí así o de gran liga le dé espacio al blues. Y ahí hay un vínculo en el medio que se pierde. Es fundamental, fíjate la importancia que tiene, ¿no? Estos espacios. No solo para el blues, sino para el rock, para otros estilos, para el reggae. Es lo que mantiene vivo un poco el contacto con el público, que por ahí no es asiduo a ver shows, ¿no es cierto? Porque hay otra gente que no es la que sale a los bares. Sí, pero la radio ha ayudado mucho, loco. Y si te pones a pensar en, todos los nacidos en la Segunda Guerra, ¿no? Los Baby Boom, Lennon, McCartney, Jagger, Richards, Eric Burdon. Los tipos lo que tenían era la radio que les traía los temas de esos viejos discos de Fats Domino, Bo Diddley, pero era la radio. No había otra forma. Y ellos por ahí se sorprenden de lo que pasa en esta radio, de poder mostrar así temas que no están en una gran compañía, en un catálogo, que era lo que pasaba, lo que te decía, lo que pasaba antes. Que era el medio donde tenías que caer, vos tenías que caer con la radio y caerle bien al del programa o al musicalizador. Eso un poco se perdió, ¿no? Con las grandes compañías y toda la música pautada. Entonces, que esta radio esté pasando la música que se le canta en algún sentido es buenísimo. Incluso para nosotros como oyentes. Claro, como tipo que escucha. Como alguien que te gusta, o sea, y no querés escuchar todo el día los mismos temas. Les hago una pregunta absolutamente cruda y sincera. De los años de carrera que llegaban hasta acá, ¿cuánto tiempo les tardó darse cuenta que había una cuestión que tenía que ver con la difusión, con la historia del mercado argentino, cómo funciona para Blues Motel? Es decir, no nos vamos a llenar de guita, claramente, y nos va a costar un huevo que todas las canciones puedan sonar en radio o nos hagan muchas notas. ¿Cuándo fue? Sacando la valoración musical. Sí, pero posta, uno es feliz tocando, así que digo, no es que a ustedes los jode. Pero no nos jode. Entender que en un momento decís, nosotros entendimos eso. El camino es este. Después del segundo disco, estábamos con DBN, después de Mientras las guitarras suenen, cuando, cerramos la cortina, el vínculo con la discográfica se rompió, porque hicimos en ese momento algo que no estuvo bien desde el punto de vista comercial. ¿Qué cosa? Y por ejemplo teníamos un presupuesto de la discográfica
siempre lo digo, de ponerle X pesos, ponerle 50.000 pesos, ¿no es cierto? Y nosotros nos gastamos un 80% de ese presupuesto en la grabación del disco, porque éramos fanáticos, obsesivos con lograr un buen sonido, conseguir cintas abiertas. Bueno, fuimos en ese entonces en el Estudio del Pie. Y después nos quedó, claro, un 20% o un 15% del presupuesto para la difusión. Era muy poco. Claro, cuando en la compañía hicieron las cuentas, se acabó la plata, a ver, ¿cuántos discos? Listo, cerramos, lo guardaron en el cajón. Lo entendimos después, pero eso nos dio más fuerza también para mandar todo un poco al Joraca. Y porque supongo que de un punto ya después es una tranquilidad, saber que laburás así y que dependés de vos. Y ahí es un poco que nos dimos cuenta de eso que decís vos. Bueno, la cosa va a venir así, va a venir difícil, y pasaron muchas cosas más coyunturales de las circunstancias que hicieron también que se complique el panorama, como por ejemplo Cromañón. Bueno, el panorama se complicó. Y para bandas como ustedes, durante 4 o 5 sí. años, y después remontar, todavía cuesta remontar eso, ¿no es cierto? Hay empresarios que no quieren ni saber nada. Pero ¿no piensan que en un punto también me parece que el camino hecho y el nombre ayudó a llegar un poco hasta acá y pasar, digamos, ese sacudón de Cromañón? Yo creo que sí, que habían llegado ahí ya como Blue Motel. Tuvimos un piso que por suerte, cuando pasó eso, hubo toda una merma, sobre todo para las bandas que empezaban, ¿no? Que llevaban 300 poca personas, gente, 400 personas. Costó encontrar lugares. Tuvimos la suerte de llevar un número de gente que nos permitió tocar mismo acá en el teatro, o en la trastienda, o en un par de lugares que de los pocos que en ese momento habían quedado abiertos. En ese sentido, sí, obvio que sirvió. Y te digo sinceramente, bien, sintiendo todo el dolor que fue ese hecho trágico, bueno, es muy, muy poco el costo que pagamos. El rock, la verdad que tendría que haber cedido todo el espacio, porque fue lamentable lo que veníamos haciendo todas las bandas, ¿no? En algún momento hay que hacer una mea culpa de que alentábamos todo ese show, esa parafernalia de las bengalas, de los 3 tiros, lo hacíamos todas las bandas. Y bueno, que haya pasado eso fue trágico, y el costo de que estamos hablando, de que perdimos terreno, es muy, muy barato. Tendríamos que haber dejado todo de tocar. ¿Y qué ves hoy que muchas cosas no cambiaron? Porque te encontrás de vuelta con lugares que en su momento estaban habilitados para determinado número ese primer año, y después ya volvió a estar todo como antes, y después como que vuelve a fallar un poco el tema de los controles. La verdad es una historia, la verdad que es complicado. Igual, a ver, desde la época de los 80, más o menos, donde uno vendía 50 entradas a 8 o 10 pesos y tenía que hacerlo, sí o sí. Los arreglos con los bolicheros, la verdad que para el tipo que hace rock, muchos no han cambiado. No han cambiado. Siguen siendo casi los mismos. Eso lo modifica una ley, si es que hay, y bueno, y controles esa ley y darle una cierta holgadez al bolichero, ¿no? Para no tener que poner toda la plata él. Claro, pero el bolichero, a ver, hoy tiene a Blue Motel, y si mañana tiene que tener un espectáculo de mariachis en el mismo lugar, le da lo mismo. Y para ustedes no es lo mismo. Bueno, para el bolichero es lógico. Para ustedes le importa algo que tiene que ver primero con una obra, al tipo le da exactamente lo mismo. Y ni siquiera lo va a modificar una ley, porque la ley puede estar acá y después va a haber que hacerla cumplir. Ese va a ser el tema fundamental. Sí, el bolichero hace su negocio y bueno, vive de eso. Y es lógico también. La mentalidad comerciante acá es esa. En Argentina fue por siempre así. Tratar de hacer el mejor negocio de la manera más rápida posible. Son pocos, y hay, no digo que no hay. No es la Pero no creo es que también es por el lugar que ocupa el rock acá. Porque en Estados Unidos es parte de su cultura. Es parte, ya me parece, de una identidad el rock and roll. Es decir, no es como podemos tener acá el rock y podés tener música melódica. En Estados Unidos es parte de su patrimonio. Es decir, de Chuck